Buen día, les saluda la doctora Catherine Romero Jaico. Hoy vamos a tratar factores que facilitan y limitan la motivación. Siempre nos preguntamos, ¿por qué nos esforzamos? Tratamos de cubrir necesidades ¿de qué tipo? Necesidades externas, aquellas que satisfacen el exterior de la persona, como por ejemplo el salario, una bonificación especial, horas extras, o necesidades intrínsecas o interiores, aquellas que satisfacen justamente lo que no se cubre económicamente, sino con otra clase de premios, ¿no? Como por ejemplo el afecto, el reconocimiento social, público. Estas necesidades vamos a poder tomar en consideración que son las más efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas y objetivos perseguidos, condicionadas por el deseo de satisfacer alguna necesidad individual. Sin embargo, la intensidad es el elemento del esfuerzo, el que está condicionado por la urgencia de una necesidad. Por lo tanto, la necesidad es un estado interno que hace que ciertos resultados parezcan positivos. Nosotros podemos tomar en cuenta qué es lo que nos ayuda siempre para poder hacer las cosas bien, ¿no? Levantarnos muy temprano, por ejemplo, con una muy buena música, de repente hacer una rutina deportiva o quizás escuchar noticias muy temprano, ¿no? Van a haber diferentes factores que justamente facilitan y que limitan la motivación. Estos son algunos de ellos. Primero tenemos pensamientos de todo o nada. Es decir, nosotros vamos a acostumbrarnos a decir, si es totalmente cierto, pues que se haga todo, o simplemente que no se haga nada, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos ser un poco más flexibles y darnos cuenta que hay situaciones que merecen tomarse en consideración y otras que de repente no, que simplemente no está hecho para nosotros, ¿no? Como por ejemplo, nosotros podemos considerar que debemos hacer ejercicios matemáticos, ejercicios académicos, todos los días. Pues bien, entonces, si lo hacemos todos los días, el día que no lo hacemos, porque de pronto tuvimos otra actividad, tuvimos otra distracción, pues nos sentimos terribles. O es todo o es nada, ¿no? No debe ser así, ¿no? Debemos ser un poco flexibles. Si bien es cierto, es importante ejercitarse, es importante adquirir destrezas, y eso lo conseguimos con la constancia, con la disciplina. Pero también es necesario que si por algún motivo no conseguimos ese objetivo o esa meta que nos estamos proponiendo, pues tenemos que ser flexibles y valorar nuestro esfuerzo. Otro punto importante es pensar en siempre, ¿no? Siempre que nosotros nos enfocamos en algún punto en particular, siempre nosotros utilizamos esa palabra como que es a todo un grupo en particular, ¿no? Ese siempre va a ocurrir así, siempre justamente a mí, es utilizar de manera negativa una motivación, ¿no? Otra situación muy similar es centrarse en lo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque por alguna experiencia deficiente hacemos que consideramos todo lo que viene va a tener la misma situación, ¿no? En el mismo contexto. También puede ocurrir involucrarnos mucho con nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia emocional debería ayudarnos a utilizar de una forma bastante estratégica y racional ciertas situaciones que se nos presentan en el día a día. Pero como estamos ahí con un cúmulo de emociones, de sentimientos, de repente nos ponemos de un muy mal humor cuando no es necesario, ¿no? Cuando podemos desarrollar las cosas bastante bien, bastante tranquilas. Otro aspecto, otro factor es el complejo del debería, ¿no? Debería haber hecho esa situación, debería haber comprado ese objeto, debería haber adquirido ese vehículo. Ese debería ya fue, forma parte de tu pasado. Lo importante es que tú te proyectes en lo que vas a hacer. Eso te sirve como una lección, ¿no? Como un aprendizaje, pero ya quedó ahí. Entonces tienes que enfocarte en lo bueno que vas a hacer y que lo demás es voltear la página. También tenemos otro factor que son las etiquetas. Nos acostumbramos mucho a etiquetar a las personas y eso no es nada positivo, ¿no?
¿Por qué? Porque de alguna forma esas etiquetas, así coloquemos a otras personas o nosotros mismos las utilicemos, va a hacer en la medida de lo posible que no crezcamos como debe ser, ¿no? Una persona puede ser en algún momento en particular de repente un poco relajadita, flojita, en algún aspecto, ya sea académico o en su vida laboral, ¿no? Pero es una situación, es un momento, es una etapa. Tranquilamente puede salir de ese confort y mejorar notablemente. Otro factor es adivinar el futuro. Cuando nos ocurre un hecho negativo, decíamos hace un momento, inmediatamente pensamos, siempre va a ocurrir, ¿no? O decimos, eso me va a pasar. Y sin querer estamos enviando a nuestro cerebro situaciones que se nos va a adelantar, pero porque nosotros predisponemos, tenemos una actitud inadecuada, ¿no? Entonces, no es conveniente adivinar el futuro. Nosotros podemos, sí, como consecuencia de actuar responsablemente, saber que lo que nos viene va a ser muy positivo. Otro factor es la culpa. Hay una tendencia alta a sentirnos culpables, ¿no? De lo que ocurre, inclusive otras personas, ¿no? Decimos, ah, sí, pues yo tengo la culpa, ¿no? De repente se trata de nuestro hijo o de repente se trata de una relación que no funciona o quizás en la relación interpersonal o laboral, ¿no? Siempre tendemos a echarnos la culpa nosotros o echar la culpa a otros. Bueno, si echamos la culpa a otros, no debe ser así. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a ser responsables de nuestros propios actos y eso es necesario y fundamental, ¿no? Pues hay que mirar las cosas de manera asertiva, ¿no? De una forma donde podamos definir qué parte tengo yo de responsabilidad y qué parte pues tienen otras personas o la situación en sí. Debemos siempre, para estar motivados, recordar lo positivo, lo bueno que tenemos y que ese potencial jamás descanse, sino que al contrario siempre se revitalice. Recuerda que tú eres el arquitecto de tu destino. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.